Un cordial saludo a todos aquellos a quienes les puede llegar nuestro mensaje. Con el presente video queremos abordar un tema de gran trascendencia en nuestro país, como lo es la libertad política, delimitada hacia la oposición en Colombia, mirándola desde el Polo Democrático Alternativo y desde la UP, Unión Patriótica, como nuestro antecedente. La libertad política en Colombia ha sido un tema que ha dado de qué hablar durante varios años en nuestro país, ya que con la nueva Constitución Política de 1991, la cual define a Colombia como un Estado social de derecho, significando ello que el Estado no solo intervendrá cuando se vean vulnerados nuestros derechos, sino que intervendrá para garantizarlos y protegerlos, y significando también la generación de políticas que protegen a la oposición en Colombia y que su fin es brindar garantías a la misma, llegando incluso a nuestra Constitución, que establece un capítulo llamado el Estatuto de la Oposición. Así pues, para efectos de nuestra investigación, entenderemos la libertad política como las aplicaciones del principio de libertad en términos de la praxis político-democrática, es decir, a las garantías a través de las que se reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la cosa pública, expresando su opinión, elegir y ser elegidos. Según el profesor teórico político alemán Karl Friedrich, un partido político es un grupo de seres humanos que tienen una organización estable con el fin de conseguir o mantener para sus líderes el control de un gobierno y en un futuro dar a sus miembros del partido ventajas materiales e ideales por medio de tal control. Y así pues, atendiendo al enfoque que le estamos dando a nuestra investigación desde los partidos políticos de oposición, Norberto Bobbio nos define oposición como la expresión de aquellas organizaciones que persiguen fines contrapuestos a los que detentan el poder del Estado o que institucionalmente se conocen como autoridades políticas. La UP y el Polo Democrático Alternativo se autodeterminan partidos de oposición por ser socialdemócratas, nacionalistas, ecologistas, progresistas, con visión de lograr un estado de bienestar, erradicando las desigualdades, defendiendo la soberanía nacional y la unidad latinoamericana. También rechazan por completo el neoliberalismo, la xenofobia, la explotación, la marginación y el racismo. Nos cuestionamos pues acerca de cuál ha sido la evolución que han tenido las garantías constitucionales e institucionales de la oposición en Colombia, antes y después de la Constitución de 1991, tomando como antecedentes la Unión Patriótica y como referente actual el Polo Democrático Alternativo. La UP es uno de los episodios más trágicos del país. La UP pues, fue un movimiento político que surge en un contexto también de proceso de paz que estaba adelantando en ese momento el gobierno, con la intención de participar políticamente en distintas instancias del país, y el establecimiento colombiano y toman la decisión de exterminarlos por la vía de la violencia. Y es un verdadero genocidio en donde no solamente asesinan a sus principales dirigentes, sino a los militantes de base. Hay miles de muertos asesinados por una persecución del Estado, que los veía como algo indeseable en la estructura política del país, en la vía política del país. 22 años después de su nacimiento como partido político legal, la Unión Patriótica hoy no tiene personería jurídica, circunstancia que no parece especial si se tiene en cuenta que a muchos partidos les sucedió lo mismo por no alcanzar la votación mínima requerida por las leyes electorales. El caso de la UP tiene una particularidad que lo hace totalmente excepcional. Se quedó sin votos porque se quedó sin líderes políticos. A todos los mataron. Los mataron poco a poco, como si se tratara de una misión de largo aliento que pareciera no acabar nunca. Empezó el 30 de agosto de 1986, cuando cayó asesinado en Barrancabermeja el representante de la Cámara, Leonardo Posada, y aún no ha terminado. En los últimos 4 años se presentan 140 muertos y 38 más desaparecidos. Por este caso, el Estado colombiano está ante la que podría ser la mayor condena de la que se tenga noticia en los tribunales internacionales del sistema interamericano de justicia. El signo trágico que se posó sobre este partido político de izquierda empezó en 1985, cuando como resultado de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC, nació como el escenario democrático que supuestamente recibiría a los desmovilizados de las FARC en su tránsito a la paz. En esa época la política era el camino más optimista para la reinserción a la guerrilla y la vida civil. Fue tal el entusiasmo que generó el país que en las primeras elecciones en las que la UP participó el 9 de marzo de 1986 obtuvo 5 curules en el Senado, 9 en la Cámara de Representantes, 14 diputados, 23 alcaldes y 352 concejales. Muy pronto, con el inicio de los asesinatos, las FARC se retiraron de la UP y volvieron al monte. Llegó al final la tregua, pactada con el gobierno, y la guerra continuó.
Quedaron muchos viejos y jóvenes comunistas que siguieron en la política legal en un partido que les brindaba un espacio que no tuvieron antes. Pero llegó el exterminio. Hoy la Fundación Reiniciar, que reúne a las víctimas de la UP, tiene en sus registros 5.400 nombres de víctimas de violaciones a sus derechos, entre ellas 2.800 asesinados. En el tema de garantías para los diferentes grupos políticos o partidos políticos, lo que podemos ver es que la Constitución Política del 91 lo establece como un derecho, es la libertad que se tiene, y uno la puede llegar también dentro del derecho de agrupación. Sin embargo, el problema o la talanquera que uno siempre va a encontrar no va a ser en el papel, no va a ser en la Constitución, va a ser en las personas. Así hemos encontrado que partidos como el Polo Democrático Alternativo han tenido relevancia, han sido importantes, inclusive en Bogotá han ocupado la alcaldía en diferentes ocasiones. El partido, la UP, por ejemplo, ha seguido y se mantiene, ahorita está un poco más fuerte, pero no sabríamos hasta dónde llega, cuál es el alcance de esa libertad y esa protección que otorga el mismo Estado hasta el momento en que se ocupe un cargo, digamos un cargo superior por parte no de un partido como el Pueblo, sino un partido como la Unión Patriótica o Marcha Patriótica, que en este momento existen y tendríamos que verlos en una acción definitiva. A partir de lo anterior llegamos a un punto central. ¿Realmente existen garantías para la oposición en Colombia? ¿Cómo hacerlas efectivas? ¿Cómo materializarlas? La solución para el Polo Democrático Alternativo es: hay que hacer una reforma muy integral del Estado. Incluso el Polo acaba de presentar una. Ustedes también la buscan en internet y está la propuesta de reforma del Estado del Polo. Y en primer lugar es prohibir cualquier tipo de clientelismo y de mermelada. Podemos evidenciar que constitucionalmente las garantías para la oposición en Colombia son suficientes, aunque en la práctica es evidente algunas falencias en la aplicación y el cumplimiento de la ley. La labor no termina allí y es necesario que el reconocimiento de estas garantías no sea solamente formal, sino que el Congreso cumpla su tarea y las materialice a través de la ley estatutaria que la Constitución